Buenos días, mi nombre es Jessica Martínez Aquino, matrícula 100-29-7403, estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Higüey, en esta ocasión cursando la asignatura de didáctica especializada, práctica docente 3, con el maestro Wilfredo Rosario Carrillo. En esta ocasión le voy a estar hablando acerca de lo que es el enfoque de la enseñanza a partir del currículum en nivel secundario. Con un subtema, la didáctica de la literatura, sus principales aspectos históricos. Expuesto por José María Viqueira Barreiro, que habla en su artículo sobre la didáctica de la literatura de la enseñanza media. Y nos dice, este autor, que la literatura se entiende bien el conocimiento de los autores literarios y obras que estos nos legaron, o bien el aprendizaje de una escritura, no solo correcta gráficamente, sino con el estilo personal y con cierto valor artístico. En verdad, como en este caso se trata de una enseñanza de tipo medio en general, ambos conceptos deben conjugarse, integrando el contenido en la enseñanza. La literatura hay que considerarla como lo que es, según Barreiro, es una bella arte, es decir, la creación de belleza por medio de instrumento típico y propio de lo literario, la palabra especialmente escrita. Este autor también señala que el alumno de enseñanza media debe aprender la literatura como algo plenamente integrado y surgido del mismo lenguaje. No puede olvidarse la necesidad de que los alumnos adquieran un conocimiento histórico de autores y obras, siquiera sea de lo esencial en cada época de las letras humanas. Podemos llamar que el aspecto más interesante de la enseñanza de alta disciplina es el formativo, sin descuidar por ello el instructivo, dice Barreiro. Por otro lado, es imprescindible tener en cuenta que el profesor ha de llevar a cabo un plan de estudio previamente trazado por el Estado, el cual en sus cuestionarios oficiales exige un conocimiento panorámico de la evolución histórica del fenómeno literario. En cuanto a enseñanza de la literatura en la escuela, diversas de prácticas, Jesús Pérez nos hace una tabla donde él compara diferentes paradigmas, como son el paradigma del historicismo o poética del autor, el paradigma formal, el paradigma interpretativo, poética del lector. En cuanto a las características de estos paradigmas, nos dice que el historicismo está centrado en el autor y el contexto histórico, en la enseñanza de la historia, de la literatura, y no hay acceso directo a las obras. Esto en cuanto a las características del paradigma del historicismo. En cuanto al paradigma formal o poética del texto, una de sus características es el interés único en el texto, y la literatura se aborda solo con el fin de dar cuenta de aspectos internos del texto. En cuanto al paradigma interpretativo, Pérez nos dice en una de sus características que está centrado en el lector, es el horizonte de expectativa, la experiencia estética y su construcción de sentidos. Por otro lado, tenemos a Luis Vivas, quien nos habla en su artículo sobre la enseñanza de la literatura en la educación secundaria, y dice que dentro del contexto escolar, la enseñanza de la literatura se enfrasca en un proceso
meramente académico y no de gusto ni de placer. Enseñar literatura hoy en día en el medio social y cultural es una tarea muy difícil según Vivas, ya que frente a otros procesos de enseñanza y aprendizaje, los factores externos que influyen en su vida social, académica y familiar declinan y perjudican la convivencia escolar y el rendimiento académico del estudiante. En cuanto a Ponte y Miriam, estos dicen que la lectura y la escritura son prácticas de carácter comunicativo, cognitivo y cultural. De acuerdo con Mendoza, cita en el 2018, interpretar es atribuir una valoración personal a lo expuesto. En el texto es tomar una posición frente al mismo. Para lograr esto, según Mendoza, es necesario considerar que leer hace parte de una práctica cultural inmersa en un conjunto de comportamientos, actitudes, hábitos y dinámicas comunicativas propias de una comunidad. En este sentido, la interpretación no debe llevar a una lectura crítica de la realidad, o en la palabra de Casari, a una simple literatura crítica. Por otro lado, tenemos otro artículo que nos habla de la experiencia de lectura como un punto de reflexión. La lectura y la escritura en los procesos educativos no es una preocupación nueva dentro de los estudios del lenguaje, aunque la mayor parte de las publicaciones evidencian un interés sobre las prácticas en estudiantes. Investigaciones recientes proponen al docente como el actor determinante en este proceso. Estos últimos estudios, giran alrededor de las siguientes premisas. Primero, número 1, el docente debe crecer como objeto lector. El docente debe darle sentido a los conceptos de lectura y escritura. Número 2, el docente debe reflexionar sobre el papel de lectura y la escritura en los procesos de enseñanza, aprendizaje y plantear cómo proponer estas prácticas en el aula. Y tercero, para finalizar, el docente debe promover la lectura y la escritura en sus estudiantes, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si el docente no es el primero en leer, en escribir, ¿cómo sus estudiantes van a aplicar lo que es la lectura? El docente debe tener un hábito de lectura para que así sus estudiantes, sus alumnos, puedan continuar con este hábito y para que sepan lo que va a hablar. Hasta.